Hola, hola, sentipensantes, buenas noches. Miércoles 11 de febrero del 2026. Como ya saben, el día de ayer terminamos nuestra lectura del libro de 1984, sin embargo, trae un apéndice, el cual les quiero compartir porque creo pertinente para terminar de aclarar a lo mejor algunas cosas que nos quedaron confusas en la lectura. Un libro bastante educativo y bastante representativo de nuestra realidad. Sin más, vamos a comenzar con el apéndice. Son poquitas páginas, son 10 páginas. Y después de ello daremos un break de un par de días para iniciar con nuestra siguiente lectura, la cual sigo pensando y analizando cuál será. Mientras tanto, nos podríamos ver para platicar acerca de la lectura de 1984 y tal vez las similitudes con lo que estamos viviendo el día de hoy a nivel geopolítico, a nivel social, a nivel espiritual también del país, social, etcétera. Sin más, recuerden que la lectura es un acto de rebeldía. Comenzamos. 1984. Apéndice, parte 1. Los principios de Neolengua. Neolengua era la lengua oficial de Oceanía y fue creada para solucionar las necesidades ideológicas del INSOC o socialismo inglés. En el año 1984, aún no había nadie que utilizara la neolengua como elemento único de comunicación, ni hablado ni escrito. Los editoriales del Times estaban escritos en neolengua, pero era un tour de force que solamente un especialista podía llevar a cabo. Se esperaban que la neolengua reemplazara la vieja lengua, o inglés corriente, diríamos nosotros, hacia el año 2050. Entre tanto, iba ganando terreno de una manera segura y todos los miembros del partido tendían cada vez más a usar palabras y construcciones gramaticales de neolengua en el lenguaje ordinario. La versión utilizada en 1984 comprendía en las ediciones 9ª y 10ª del diccionario de la neolengua. Era provisional y contenía muchas palabras superfluas y formaciones arcaicas que más tarde se suprimían. Aquí nos referiremos a la última versión, la más perfeccionada, tal como aparece en la 11ª edición del diccionario. La intención de la neolengua no era solamente proveer un medio de expresión a la cosmovisión y hábitos mentales propios de los devotos de INSOC, sino también imposibilitar otras formas de pensamiento. Lo que se pretendía era que una vez la lengua fuera adoptada de una vez por todas y la vieja lengua olvidada. Cualquier pensamiento herético, es decir, un pensamiento divergente de los principios del INSOC, fuera literalmente impensable, o por lo menos en tanto que el pensamiento depende de las palabras. Su vocabulario estaba construido de tal modo que diera la expresión exacta y a menudo de un modo muy sutil a cada significado que un miembro del partido quisiera expresar, excluyendo todos los demás sentidos, así como la posibilidad de llegar a otros sentidos por métodos indirectos. Esto se conseguía inventando nuevas palabras y desvistiendo a las palabras restantes de cualquier significado heterodoxo, y a ser posible de cualquier significado secundario. Por ejemplo, la palabra libre aún existía en neolengua, pero solo podía utilizarse en afirmaciones como este perro está libre de piojos o este prado está libre de malhierbas. No se podía usar en su viejo sentido de políticamente libre o intelectualmente libre, ya que la libertad política e intelectual ya no existían como conceptos y por lo tanto necesariamente no tenían nombre.
Aparte de la supresión de palabras definitivamente heréticas, la reducción del vocabulario por sí sola se consideraba como un objeto deseable y no sobrevivía ninguna palabra de la que se pudiera prescindir. La finalidad de la neolengua no era aumentar, sino disminuir el área del pensamiento, objetivo que podía conseguirse reduciendo el número de palabras al mínimo indispensable. La neolengua se basaba en la lengua inglesa tal como ahora la conocemos, aunque muchas frases de neolengua, incluso sin contener nuevas palabras, serían apenas inteligibles para el que hablara el inglés actual. Las palabras de neolengua se dividían en tres clases distintas, conocidas por los nombres de vocabulario A, vocabulario B, también llamado de palabras compuestas, y vocabulario C. Lo más simple sería discutir cada clase separadamente, pero las peculiaridades gramaticales de la lengua pueden ser tratadas en la sección dedicada al vocabulario A, ya que las mismas reglas se aplican a las tres categorías. El vocabulario A. El vocabulario A consistía en las palabras de uso cotidiano. Cosas como comer, beber, trabajar, vestirse, subir y bajar, escaleras, conducir vehículos, cuidar el jardín, cocinar y cosas por el estilo. Se componían prácticamente de palabras que ya poseemos. Palabras como golpear, correr, perro, árbol, azúcar, casa, campo. Pero en comparación con el vocabulario inglés de hoy en día, su número era extremadamente pequeño, al mismo tiempo que sus significados eran más rigurosamente restringidos. Todas las ambigüedades y distintas variaciones de significado habían sido purgadas. En tanto que fuera posible, una palabra de neolengua de este tipo quedaba reducida simplemente a un sonido preciso que expresaba un concepto claramente entendido. Hubiera sido totalmente inconcebible utilizar el vocabulario para propósitos literarios o para discusiones políticas o filosóficas. Su intención era la de expresar pensamientos simples y objetivos, casi siempre relacionados con objetos concretos o acciones físicas. La gramática de la neolengua tenía dos grandes peculiaridades. La primera era una intercambiabilidad casi total entre las distintas partes de la oración. Cualquier palabra de la lengua, en principio, esto era aplicable incluso a palabras abstractas como sí o cuándo. Se podían usar como verbo, nombre, adjetivo o adverbio. Entre la forma del verbo y la del nombre, cuando era de la misma raíz, no había nunca ninguna variación. Y así esta regla por sí misma suponía la destrucción de muchas de las formas arcaicas. La palabra pensamiento, por ejemplo, no existía en neolengua. En su lugar existía pensar, que hacía la función de verbo y de nombre. Aquí no se seguía ningún principio etimológico. En otros casos se conservaba el sustantivo original y en otros casos el verbo. Incluso cuando un nombre y un verbo de significado parecido no tenían una relación etimológica, con frecuencia se suprimía el uno o el otro. No existía, por ejemplo, una palabra como cortar, ya que su significado quedaba lo suficientemente cubierto por el nombre verbo cuchillo. Los adjetivos se formaban añadiendo el sufijo lleno al nombre de verbo y los adverbios añadiendo de modo. Así, por ejemplo, rápido lleno quería decir rapidez y rápido de modo significaba rápidamente. Se conservaron algunos adjetivos de hoy en día como bueno, fuerte, grande, negro, blando, pero en un número muy reducido. Por otra parte, su necesidad era mínima, ya que se llegaba a cualquier significado adjetival añadiendo lleno a un sustantivo, verbo.
No se conservaron ninguno de los adverbios